La diferencia. Fisiología y fisiopatología desde cero hasta la frontera. Con el Dr. Juan Miguel Lezana. Temporada 1. El principio de todo. Episodio 6. Las maneras de morir. Empieza en la célula, termina en la cama del paciente. Dos pacientes, la misma noche, en la misma unidad. En ambos están muriendo miles de millones de células, y no podrían ser más distintos. En la cama 3 hay un muchacho de 23 años. Iba en moto. Un vehículo lo cerró y quedó atrapado bajo una carga metálica que le comprimió el muslo y la pelvis durante casi 5 horas hasta que lo sacaron. Cuando llegó, estaba consciente, orientado, con presión normal, estable dirías. La pierna estaba fría, tensa, sin pulso distal claro. En las siguientes 12 horas, todo se desarmó. La creatina sinasa llegó a 90,000. La orina se volvió del color del té oscuro. El potasio subió y hubo que tratarlo 2 veces. Al segundo día apareció fiebre de 39 grados, leucocitosis de 22,000, taquicardia, hipotensión que requirió vasopresor y un deterioro de la función renal que terminó en diálisis. Y todos sus cultivos son negativos. Todos. Sangre, orina, aspirado bronquial. Ha recibido antibióticos de amplio espectro desde el ingreso. Ese muchacho tiene todos los signos de una sepsis grave y no tiene una sola bacteria. En la cama 9, mientras tanto, hay una mujer de 67 años recibiendo su tercer ciclo de quimioterapia. En este momento, dentro de su cuerpo están muriendo cantidades enormes de células tumorales y de células sanas de recambio rápido. Una cantidad enorme de células tumorales y sanas está entrando en muerte celular durante esos días de tratamiento. No tiene fiebre. No tiene leucocitosis. Sus marcadores inflamatorios están bajos. Está viendo televisión. Misma cantidad de muerte celular. Consecuencias sistémicas opuestas. Y ahí está la tesis de este episodio, que quiero que lleves puesta durante toda la hora. En biología, morir no es un evento único, es un repertorio. Y la manera en que una célula muere importa tanto, a veces más, que el hecho de que muera. Hay muertes que no dejan rastro, hay muertes que incendian el vecindario. Hoy vamos a aprender a distinguirlas, y de paso vamos a entender por qué un politraumatizado sin infección puede morir de algo indistinguible de una sepsis. ¿Por qué un paciente séptico que sobrevive a la primera semana se muere de infecciones que no deberían matarlo? ¿Y por qué existen fármacos cuyo único propósito es devolverle a una célula cancerosa la capacidad de suicidarse? Empecemos por un dato que casi nadie ha oído y que reordena la intuición. En tu cuerpo mueren, cada día, del orden de 50 a 70,000 millones de células. 50,000 millones, todos los días, y no te enteras. Tu epitelio intestinal se renueva por completo cada 3 a 5 días. Tu piel se recambia continuamente. Un neutrófilo vive menos de un día. Un glóbulo rojo, 120. A lo largo de una vida, la cantidad de células que mueren es de un orden de magnitud comparable al de células que tienes. Estás hecho de un flujo, no de una sustancia. Eres más parecido a una llama que a un ladrillo. Lo que te define no es la materia, que se reemplaza sin cesar, sino el patrón que la organiza. Y ahora la parte que a mí me parece más asombrosa. Gran parte de esa muerte no es un accidente. Es una función. Es un oficio que la célula ejerce deliberadamente, con una maquinaria dedicada. Mira dónde. En tus manos. El embrión humano forma primero una paleta, una placa sin dedos. Los dedos no crecen, se esculpen. Las células del tejido que hay entre lo que serán los dedos reciben la orden de morir
y al morir liberas los dedos. Tienes manos porque unas células obedecieron una orden de suicidio en tu 7ª semana de vida. En tu cerebro. Durante el desarrollo del sistema nervioso se produce un exceso masivo de neuronas, y luego cerca de la mitad mueren. Solo sobreviven aquellas que lograron establecer conexiones útiles y recibir suficiente factor de crecimiento de sus blancos. Es una competencia, y la muerte es el mecanismo de selección. En tu timo, alrededor del 95% de los linfocitos T que se producen ahí mueren antes de salir. Mueren los que no reconocen nada útil, y sobre todo, mueren los que reconocen demasiado bien tus propios tejidos. Esa matanza es lo que te separa de la autoinmunidad. La tolerancia inmunológica no es una lista de excepciones aprendida, es un cementerio. Hay un experimento clásico que resume todo esto. Sidney Brenner, John Sulston y Robert Horvitz estudiaron un gusano diminuto, el Caenorhabditis elegans, y trazaron el destino de cada una de sus células desde el huevo. Descubrieron que el adulto tiene exactamente 1090 células generadas, de las cuales exactamente 131 mueren, siempre las mismas, en el mismo momento, en cada individuo. La muerte estaba escrita en el plan de construcción, con la misma precisión que el nacimiento, y al buscar los genes responsables, encontraron una maquinaria genética dedicada que resultó estar conservada casi idéntica en el ser humano. Recibieron el premio Nobel en 2002. En 1972, 3 patólogos, Kerr, Wiley y Corey, publicaron un trabajo señalando que, al microscopio, había 2 formas morfológicamente distintas de muerte celular, y que solo una de ellas había recibido atención. A la que faltaba le pusieron un nombre tomado del griego, apoptosis, la caída de las hojas de un árbol en otoño. Una caída ordenada, prevista, estacional. Veamos cómo ocurre, porque cada paso está diseñado para lograr un único objetivo, no derramar nada. La célula que va a morir por apoptosis se encoge, no se hincha, se encoge, se hace más densa. Su material genético se condensa contra el borde del núcleo en masas compactas y luego es cortado por enzimas en fragmentos regulares. El citoesqueleto, el del episodio anterior, es desmontado de manera controlada. La célula se fragmenta en paquetes pequeños, cada uno envuelto en membrana intacta. En ningún momento se rompe la envoltura. Nada del contenido sale al medio. Y en la superficie de esos paquetes aparece la señal que ya conocemos del primer episodio, la fosfatidilcerina, ese fosfolípido que normalmente vive confinado a la cara interna de la membrana y que ahora se expone hacia afuera. Es una bandera bioquímica que significa literalmente cómeme. Los macrófagos y las células vecinas la reconocen y engullen los fragmentos. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Ese proceso de ingestión, la eferocitosis, no solo no genera inflamación, genera activamente señales antiinflamatorias. El macrófago que se come una célula apoptótica libera mediadores que calman el tejido. La célula muerta paga su propio entierro y además deja propina. Por eso la paciente de la cama 9 está viendo televisión mientras trillones de células mueren dentro de ella. Sus células están muriendo bien. ¿Y cómo se dispara todo esto? Por 2 caminos. El camino de adentro. Cuando la célula detecta un daño irreparable, material genético dañado, estrés severo, falta de factores de crecimiento, un grupo de proteínas de la familia BCL decide el destino. Unas protegen, otras ejecutan. Cuando las ejecutoras ganan, perforan la membrana externa de la mitocondria, y por esa perforación sale el citocromo C, tal como vimos en el episodio 2.
Fuera de la mitocondria, esa proteína respiratoria se convierte en el núcleo de un complejo que activa las enzimas ejecutoras, las caspasas, que hacen el desmantelamiento. La mitocondria vuelve a aparecer, y no como fábrica, sino como juez. Es la que tiene la información sobre si la célula puede seguir pagando su diferencia, y por eso es la que decide. El camino de afuera. Otras veces, la orden viene de otra célula. Hay receptores de superficie diseñados exclusivamente para recibir sentencias, el receptor FAS y los receptores del factor de necrosis tumoral. Cuando un linfocito T citotóxico encuentra una célula infectada por un virus, se acopla a ella y le presenta el ligando de ese receptor. Le da la orden de morir, y la célula la obedece. Esa es una de las grandes vías con las que el sistema inmune elimina células infectadas. Los linfocitos citotóxicos también pueden activar la muerte desde dentro, mediante perforina y granzimas. En ambos casos, la idea es la misma: hacer que la célula ejecute un programa de muerte controlada puede contener mejor el daño que romperla de manera indiscriminada. La orden de suicidio puede ser más limpia que el asesinato. Ahora la otra, la que le ocurrió al muchacho de la moto. La necrosis accidental no es un programa, es un colapso físico y químico que aparece cuando la agresión supera la capacidad de adaptación de la célula. Y a estas alturas de la temporada, la puedes reconstruir tú solo, porque ya conoces todas las piezas. Se agota el oxígeno. Se detiene la mitocondria y desaparece el adenosíntrifosfato. Episodio 2. Sin energía, se detiene la bomba de sodio y potasio, y el potencial de membrana se derrumba. Episodio 1. Entra sodio, y con el sodio entra agua. La célula se hincha. Entra calcio en tromba y activa proteasas, fosfolipasas y endonucleasas. Episodio 3. El citoesqueleto se desmantela sin control. Episodio 5. Y finalmente, la membrana, hinchada y digerida, se rompe. Y todo el contenido de la célula sale al espacio extracelular. Ahora piensa qué había dentro. Enzimas digestivas. Potasio en concentraciones 35 veces mayores que afuera. Fosfato. Proteínas del núcleo. Material genético. Adenosíntrifosfato y mitocondrias enteras, con su material genético circular y sus péptidos de aspecto bacteriano. Todo eso, que en el interior de la célula era normal, en el exterior es una anomalía absoluta. Y tu sistema inmune innato está construido precisamente para detectar anomalías. A esas moléculas se las llama patrones moleculares asociados a daño. No son una copia exacta de los patrones microbianos, pero convergen sobre muchos de los mismos sistemas de inmunidad innata, y pueden activar inflamación intensa sin que exista infección. Las más relevantes, el material genético mitocondrial y los péptidos formilados, que ya conocimos en el episodio 2 y que el sistema inmune confunde con bacterias. Una proteína nuclear llamada del grupo de alta movilidad, que dentro del núcleo organiza el material genético, y fuera de la célula es un potente mediador inflamatorio. El adenosíntrifosfato extracelular, que en el exterior es una señal de alarma. El ácido úrico cristalizado, y las histonas libres, que son directamente citotóxicas para el endotelio. Y ahora relea al muchacho de la cama 3. 5 horas de compresión muscular. Al liberarlo, un volumen enorme de músculo necrótico descarga su contenido a la circulación. Potasio, que casi lo mata. Mioglobina, que obstruye y daña los túbulos renales. Fosfato, y una avalancha de patrones moleculares de daño. Su sistema inmune lee esa avalancha como una señal de peligro masivo, utilizando circuitos que se superponen en parte con los que responden a una infección, y monta la respuesta correspondiente. Fiebre, leucocitosis, vasodilatación, fuga capilar,
con todo lo que aprendimos en el episodio anterior. Coagulopatía, falla orgánica. Todos sus cultivos son negativos, porque no hay nada que cultivar. La inflamación es real, el enemigo es él mismo. A eso lo llamamos inflamación estéril. Y su reconocimiento explicó de golpe un enigma de décadas. ¿Por qué el gran quemado, el politraumatizado, el pancreático y el posoperatorio de cirugía mayor pueden desarrollar cuadros indistinguibles de un shock séptico sin un solo microorganismo? Y esto no pertenece a una geografía particular. Traumas de alta energía, síndromes de aplastamiento tras accidentes o desastres, isquemia prolongada de una extremidad y algunos envenenamientos con mionecrosis pueden producir, en cualquier sistema sanitario, una descarga masiva de contenido celular. La rhabdomiólisis con inflamación estéril y lesión renal no es una rareza del libro. Es una forma universal de ver cómo la muerte local puede convertirse en enfermedad sistémica. Durante años se enseñó una dicotomía cómoda: apoptosis programada, limpia y silenciosa, frente a necrosis accidental, sucia e inflamatoria. Hoy sabemos que esa división es demasiado simple. La dicotomía se derrumbó al demostrarse que existen formas de muerte regulada con morfología lítica e inflamatoria. La célula puede activar maquinaria molecular definida y terminar perdiendo la integridad de su membrana. No toda muerte regulada es silenciosa, y no toda muerte con aspecto necrótico es puramente accidental. Es decir, hay veces en que estallar es la función. Vamos a ver 3, porque cada una tiene consecuencias clínicas que ya están en tu práctica. La necroptosis. La necrosis que sí estaba planeada. Se descubrió intentando entender por qué, si bloqueabas las caspasas, algunas células seguían muriendo igual, pero ahora hinchándose y estallando en lugar de encogerse. Existe una vía alternativa, dependiente de unas sinasas específicas, que termina activando una proteína que se ensambla en la membrana y la perfora deliberadamente. La célula revienta, pero de manera dirigida. ¿Para qué serviría eso? La hipótesis principal es que se trata de un plan de respaldo contra virus. Muchos virus han evolucionado para bloquear las caspasas, y así impedir que la célula infectada se suicide limpiamente y corte su replicación. La necroptosis es la respuesta del huésped. Si no puedo morir en silencio, moriré haciendo ruido, destruiré la fábrica viral y de paso alertaré al vecindario. Es una decisión de tierra quemada. La piroptosis, la muerte que enciende la fiebre. Esta es probablemente la más importante para la medicina crítica. Una de las rutas mejor estudiadas empieza con el inflamasoma, un complejo proteico que se ensambla ante determinadas señales microbianas y de daño, entre ellas alteraciones iónicas, cristales y estrés celular. Cuando se ensambla, activa caspasas inflamatorias. En la vía canónica, la caspasa 1 hace 2 cosas decisivas. Primero, corta y activa 2 citocinas que estaban guardadas en forma inactiva, la interleucina 1 beta y la interleucina 18. La interleucina 1 beta es el pirógeno endógeno por excelencia. Es la molécula que le dice a tu hipotálamo que suba el termostato. Y segundo, corta la gasdermina D, cuyo fragmento activo se inserta en la membrana de la propia célula y forma poros. Por esos poros sale la interleucina 1 beta recién fabricada. Y por esos poros entra agua y la célula se hincha y estalla, liberando todo lo demás. Es una muerte diseñada para gritar. Y tiene una lógica evolutiva impecable. Si una bacteria ha logrado meterse dentro de una de tus células, esconderla no sirve de nada. Lo útil es destruir el refugio, exponer la bacteria a los neutrófilos y avisar a todo el organismo. Ahora mira cuánta clínica sale de aquí.
Este mecanismo contribuye a la producción y liberación de interleucina 1 beta, y con ello a la respuesta febril e inflamatoria que vemos en múltiples enfermedades infecciosas y autoinflamatorias. Las enfermedades autoinflamatorias hereditarias, como la fiebre mediterránea familiar, son mutaciones que dejan este detector demasiado sensible, y por eso responden a la colchicina y a los bloqueadores de interleucina 1. La gota es este mismo detector activado por cristales de urato. Y hay evidencia importante de que la inflamación crónica de bajo grado que impulsa la ateroesclerosis pasa por esta vía. Un gran ensayo con un anticuerpo contra la interleucina 1 beta redujo eventos cardiovasculares sin tocar el colesterol, demostrando por primera vez que la inflamación era un blanco terapéutico cardiovascular por derecho propio. La ferroptosis, la muerte por oxidación de las grasas. Descrita apenas en 2012, y su mecanismo es distinto de todo lo anterior. Las membranas de tus células contienen ácidos grasos poliinsaturados, que son vulnerables a la oxidación. Normalmente, una enzima dedicada, dependiente de glutatión y de selenio, repara esos daños continuamente. Si esa enzima falla, o si hay hierro libre en exceso, la oxidación de los lípidos de la membrana se vuelve una reacción en cadena. Cada lípido oxidado oxida al siguiente. La membrana se degrada por completo y la célula muere. Es una muerte que no involucra caspasas ni gasderminas. Es química de peroxidación descontrolada, catalizada por hierro. ¿Y dónde importa? Donde hay hierro libre. En la hemorragia intracerebral, donde la lisis del coágulo libera hemoglobina y hierro en el tejido cerebral, y la lesión secundaria alrededor del hematoma se atribuye en parte a este mecanismo. En la hemólisis intravascular, en la lesión por isquemia y reperfusión, en el riñón, el corazón y el hígado, y en la sobrecarga férrica. Es un campo joven, con muchos más estudios preclínicos que clínicos, pero conceptualmente ha abierto una puerta, la de que existan muertes celulares prevenibles con quelantes y con antioxidantes específicos de membrana, algo impensable hace 15 años. Y una cuarta, breve, que ya conoces por otro nombre. El neutrófilo tiene su propia forma de morir matando. Descondensa su material genético, lo mezcla con enzimas de sus gránulos y lo expulsa al exterior formando una red pegajosa que atrapa bacterias. Muere haciéndolo. Esas redes son muy eficaces contra la infección y son también profundamente trombogénicas. La cromatina extracelular y las histonas activan plaquetas y coagulación. Es el vínculo mecanístico entre inflamación y trombosis, lo que llamamos inmunotrombosis, y su exceso se ha implicado en la microtrombosis de la sepsis, en la coagulopatía de infecciones respiratorias graves y en la trombosis asociada a inflamación. Otra vez el mismo patrón, un mecanismo de defensa que, sin regulación, se convierte en la enfermedad. Antes de bajar a la clínica, una vía que se confunde con las anteriores y que es exactamente lo contrario. La autofagia significa, literalmente, comerse a uno mismo. En la mayoría de los contextos, es un mecanismo de adaptación y supervivencia, aunque la nomenclatura moderna reconoce que, en circunstancias muy específicas, la maquinaria autofágica también puede participar causalmente en la muerte celular. Cuando una célula tiene hambre o cuando acumula componentes dañados, construye una membrana doble alrededor de una porción de su propio citoplasma, una mitocondria vieja, un agregado de proteínas mal plegadas, un fragmento de retículo, y la fusiona con un lisosoma, donde el contenido es digerido y sus piezas devueltas al citoplasma, para reutilizarse. Es reciclaje. Es la célula desarmando sus muebles viejos para hacer leña y madera nueva. Yoshinori Ozumi recibió el premio Nobel en 2016 por descifrar su maquinaria.
Y la señal principal que la enciende es la escasez de nutrientes. Cuando hay abundancia, una vía de señalización central, la del blanco de la rapamicina, está activa y suprime la autofagia. Cuando hay ayuno, esa vía se apaga y la autofagia se dispara. Ahora, ¿por qué te cuento esto en un podcast de fisiología clínica? Porque hay una controversia importante en medicina crítica que se entiende solo desde aquí. Durante años se asumió que al paciente crítico había que alimentarlo agresivamente y temprano, porque está catabólico y consume sus propias proteínas. Parecía obvio. Y luego los ensayos empezaron a mostrar resultados incómodos. La nutrición parenteral precoz agregada a la enteral en pacientes críticos se asoció a más complicaciones y a recuperación más lenta que permitir un déficit calórico durante los primeros días. Análisis posteriores encontraron un correlato biológico llamativo. En los músculos de esos pacientes había acumulación de material dañado no digerido, es decir, autofagia suprimida. La hipótesis, que sigue debatiéndose, es elegante y humilde a la vez. Al alimentar agresivamente a un paciente crítico en fase aguda, podríamos estar apagando el mecanismo con el que sus células limpian los escombros del daño que acaban de sufrir. No estoy diciendo que haya que ayunar a los pacientes, estoy diciendo que la respuesta metabólica a la agresión, que durante mucho tiempo tratamos como un defecto a corregir, contiene programas que probablemente sean adaptativos. Es la misma lección de la hibernación mitocondrial del episodio 2 y de la hipocalcemia de la sepsis del episodio 3. Un número anormal en un paciente crítico no siempre es un error del organismo. A veces es una decisión que todavía no entendemos. Escena 1. El borde del infarto. En el centro de un infarto, cerebral o miocárdico, la caída extrema de energía favorece muerte accidental y ruptura de membranas. Pero incluso allí pueden coexistir mecanismos regulados. La biología real rara vez respeta fronteras tan limpias como nuestros esquemas. Pero en el borde, en esa zona de penumbra, donde el flujo está reducido pero no abolido, las células todavía tienen algo de energía. Y una célula con algo de energía puede ejecutar programas. Algunas mueren por apoptosis, otras por necroptosis, otras por ferroptosis, durante horas y días después del evento inicial. Esa es la base biológica de la ventana terapéutica. El núcleo sufre daño irreversible muy temprano. La penumbra o el tejido periinfarto conserva durante un tiempo una probabilidad de rescate que depende del flujo, del metabolismo y de la velocidad de reperfusión. Y por eso, todo lo que hacemos en neurocríticos, evitar la hipotensión, la hipoxia, la hipoglucemia, la fiebre, no es cuidado general. Es intervención directa sobre las decisiones de muerte de un tejido que todavía está deliberando. Escena 2. El paciente séptico que sobrevive a la primera semana. Aquí hay un giro que cambió el entendimiento de la sepsis. Durante décadas se pensó que la sepsis mataba por exceso de inflamación y se ensayaron decenas de antiinflamatorios. Casi todos fracasaron. Y los estudios de autopsias de pacientes fallecidos de sepsis, en particular los del grupo de Richard Hotchkiss, mostraron algo inesperado. Una pérdida masiva de linfocitos por apoptosis en vaso y ganglios. Un vaciamiento inmunológico. De ahí surgió una comprensión distinta y hoy ampliamente aceptada. La sepsis tiene dos tiempos. Un primer tiempo de hiperinflamación y un segundo tiempo, más prolongado, de inmunosupresión profunda, con apoptosis linfocitaria, agotamiento de las células que quedan y expresión de receptores inhibidores. Y ese segundo tiempo es el que explica lo que ves en tu unidad todas las semanas. El paciente que superó el shock inicial y que en la segunda o tercera semana adquiere una neumonía asociada a ventilación, una infección por un hongo o un organismo de baja virulencia,
o reactiva un herpes virus que llevaba décadas dormido. No se está muriendo por la sepsis original, se está muriendo porque la sepsis original le mató el sistema inmune por apoptosis. Y por eso hay un campo activo y todavía en evaluación que propone lo contrario de lo que se intentó durante 30 años. Estimular el sistema inmune del paciente séptico en fase tardía, con las mismas herramientas que la oncología usa para reactivar linfocitos agotados. Es un giro de 180 grados que solo se entiende si sabes cómo mueren los linfocitos. Escena 3. El cáncer como fallo de la muerte. Damos vuelta al problema. Si toda célula tiene un programa de suicidio disponible, entonces una célula que se divide sin control tiene que haberlo desactivado. Y así es. La resistencia a la apoptosis es uno de los rasgos definitorios del cáncer. El gen más frecuentemente mutado en tumores humanos es el que codifica una proteína cuya función principal es detectar daño en el material genético y, si es irreparable, ordenar el suicidio. Cuando esa proteína falla, la célula con material genético dañado sobrevive y se divide. Y otros tumores sobreexpresan las proteínas protectoras de la familia BCL que impiden que la mitocondria sea perforada. De ahí salió una de las ideas farmacológicas más bonitas de la oncología reciente: diseñar moléculas que imiten a los activadores naturales de la muerte y desplacen a esas proteínas protectoras. El primero de ellos ya es un fármaco de uso establecido en ciertas leucemias y linfomas. Piénsalo, no es un veneno que mata a la célula, es una molécula que le devuelve la capacidad de matarse a sí misma, le restaura la libertad de morir, que era justamente lo que había perdido. Escena 4. El hígado y el paracetamol. Vale la pena porque es la intoxicación más frecuente del mundo, y su fisiopatología es puro contenido de este episodio. A dosis terapéuticas, una fracción pequeña del paracetamol se convierte en un metabolito reactivo que el glutatión neutraliza sin problema. En sobredosis, las vías principales se saturan, se produce mucho más metabolito y el glutatión hepático se agota. Ese metabolito entonces se une a proteínas celulares, daña la mitocondria y desencadena necrosis masiva de hepatocitos, centrada en la zona del lobulillo con menos oxígeno. Y el antídoto, la N-acetilcisteína, no bloquea nada, repone el precursor del glutatión, le devuelve al hígado su capacidad de neutralizar. Por eso su eficacia depende tan brutalmente del tiempo. Antes de que el glutatión se agote, previene todo. Después de que la necrosis está establecida, ya no hay glutatión que reponer para células que ya reventaron. Lo que se está construyendo ahora, modular la vía de muerte en lugar de impedir la muerte, es el cambio conceptual central del campo. Si una célula va a morir de todos modos, quizá lo que importe no sea salvarla, sino conseguir que muera silenciosamente en lugar de estallar. Hay inhibidores de las cinasas de la necroptosis en ensayos clínicos tempranos y una línea de investigación activa sobre inhibidores de gasdermina. La meta no es la inmortalidad celular, es la muerte discreta. Bloquear la interleucina 1 en subgrupos de sepsis. Un ensayo con bloqueo de esa citocina fue globalmente negativo, pero un análisis posterior encontró que en el subgrupo de pacientes con ferritina muy elevada, es decir, con un fenotipo hiperinflamatorio, el beneficio en supervivencia era considerable. Ese hallazgo se ha convertido en un ejemplo emblemático de por qué los ensayos de sepsis fracasan. Tratamos como una sola enfermedad a lo que probablemente sean varias, y el fármaco correcto, administrado a la población equivocada, da un resultado neutro. Inmunoterapia para la inmunoparálisis séptica. Ensayos con factores estimulantes y con bloqueo de receptores inhibidores están explorando si es posible revertir el agotamiento inmunológico tardío.
El problema abierto es cómo identificar a la cabecera en qué fase está cada paciente, porque el mismo tratamiento que ayudaría en la fase tardía sería dañino en la temprana. Ferroptosis como blanco en hemorragia cerebral. Si buena parte de la lesión perihematoma se debe a peroxidación catalizada por hierro, entonces la quelación y los inhibidores específicos son candidatos terapéuticos. Los datos preclínicos son consistentes, los clínicos todavía escasos. Para una unidad que atiende hemorragia intracerebral con frecuencia, es una línea que conviene seguir de cerca. Y la pregunta transversal: ¿podemos medir en un paciente concreto qué programas de muerte están predominando? La frontera ya no habla solo de apoptosis, necroptosis o piroptosis aisladas. Se estudian plataformas de interacción capaces de integrar varias de esas rutas, como la panoptosis, y formas de muerte inmunogénica que convierten a la célula moribunda en señal para el sistema inmune. La cautela es esencial. Demostrar una vía en células o animales no significa haber encontrado todavía un tratamiento útil en seres humanos. Hay una última corrección conceptual que vale la pena hacer antes de abandonar la frontera. Los nombres apoptosis, necroptosis, piroptosis y ferroptosis son útiles porque permiten reconocer maquinaria molecular distinta, pero la célula real no lee nuestros capítulos. En infección, cáncer, isquemia o inflamación intensa pueden activarse varios programas a la vez, compartir componentes y cambiar de uno a otro cuando bloqueamos una vía. De ahí nace el interés por la panoptosis. El término intenta describir una muerte inflamatoria regulada en la que se integran componentes tradicionalmente asociados a piroptosis, apoptosis y necroptosis. No significa que todas las muertes sean iguales, ni que debamos abandonar las categorías. Significa que la biología dispone de redundancia. Si un patógeno bloquea una salida, la célula puede conservar otra. Si un tumor se vuelve resistente a la apoptosis, quizá pueda ser empujado hacia ferroptosis u otra vía de muerte. Y eso cambia la pregunta terapéutica. La medicina del siglo XX preguntaba: ¿cómo evito que la célula muera? La frontera pregunta algo más incómodo: si no puedo evitar la muerte, ¿puedo cambiar la forma de morir? ¿Puedo conseguir que una célula tumoral resistente vuelva a ser vulnerable? ¿Puedo impedir que una célula lesionada convierta su muerte en una señal inflamatoria que reclute daño alrededor? ¿Puedo bloquear una vía sin empujar al sistema hacia otra todavía peor? Todavía no tenemos respuestas clínicas generales, y esa es precisamente la diferencia entre una frontera científica y una promesa publicitaria. La primera admite que el mecanismo está por delante del tratamiento. Volvamos a las dos camas. En la cama 9, la mujer que recibe quimioterapia. Miles de millones de células muriendo con la membrana intacta, encogiéndose, fragmentándose en paquetes cerrados, exponiendo su bandera de despedida y siendo recogidas en silencio por macrófagos que además calman el tejido. Muerte sin ruido. Ella está viendo televisión. En la cama 3, el muchacho de la moto. Un volumen enorme de músculo que reventó, derramando en la circulación todo lo que debía haber permanecido adentro, incluidas mitocondrias que su propio sistema inmune leyó como bacterias. Todos los cultivos negativos y todos los signos de una infección devastadora. Misma muerte. Consecuencias opuestas. Y ahí está la idea con la que quiero dejarte. La muerte celular en un organismo no es un asunto privado, es un acto social. Lo que importa no es solo que una célula deje de vivir, importa cómo se comporta al hacerlo. Si cierra la puerta al salir o si la deja abierta, si avisa o si grita, si se lleva su basura o si la derrama sobre los vecinos.
La apoptosis es una célula que se marcha ordenando la casa y pagando por su propio retiro. La necrosis es una casa que estalla y llena la calle de escombros. La piroptosis es una casa que estalla a propósito para que todo el barrio se entere de que había un intruso. Y buena parte de lo que hacemos en cuidados intensivos, aunque nunca lo digamos con estas palabras, es intentar inclinar la balanza. Mantener la perfusión para que las células del borde conserven la energía suficiente como para poder morir bien o para no tener que morir. Evitar la fiebre, la hiperglucemia, la hipoxia, no porque los números importen, sino porque cada uno de ellos empuja un tejido indeciso hacia el lado ruidoso de la muerte. No siempre podemos evitar que las células mueran. A veces, lo único que podemos hacer es proteger su derecho a morir en silencio. Y con esto cerramos el arco celular de la temporada. Vimos la frontera que crea la diferencia, la fábrica que la paga, el mensajero que da las órdenes, el oído que las recibe, la arquitectura que sostiene la forma y ahora el final. En el próximo episodio subimos de escala. Porque hasta ahora hablamos de una célula sola, y una célula sola no es un organismo. Vamos a preguntarnos cómo se pegan unas a otras, cómo deciden quién mira hacia dónde, cómo construyen barreras que separan el adentro del afuera a nivel de tejido, y por qué esas barreras, la intestinal, la hematoencefálica, la alveolocapilar, son el escenario donde se juega la mayor parte de la medicina crítica. Vamos a hablar de cómo una célula deja de estar sola. Si quieres llevar esta fisiología de la muerte celular a la respuesta sistémica del paciente crítico, esa conversación continúa en El cerebro del intensivista, donde sepsis, perfusión y daño orgánico se miran desde la cabecera. Este contenido es exclusivamente educativo y está orientado a la formación médica. No sustituye la valoración clínica individual, el juicio profesional ni las decisiones del equipo tratante. Nos escuchamos en el próximo episodio.